Entonces, si alguien tiene dudas a medida que voy avanzando, por favor, activan el micrófono y me avisan para poder resolver sus dudas porque el chat va a quedar desactivado mientras estoy en la presentación. Entonces, habíamos visto en el anterior video lo que era el trabajo virtual y su concepto. Regálenme un segundito si quieren. Voy a retirar las anotaciones. ¿Listo? El segundo video es un video muy cortico, en el cual vamos a arrancar desde aquí. Ya habíamos visto en el primer video el trabajo virtual y todos sus enunciados referente a los desplazamientos virtuales y las cargas y los trabajos externos y trabajos internos. Básicamente, el teorema del trabajo virtual es que el trabajo externo iba a ser igual al trabajo interno. Y resumiendo, el trabajo externo hacía referencia a las fuerzas que actuaban en el exterior del elemento, ¿cierto? Cuando se le aplica un desplazamiento virtual. Ese era el trabajo externo. El trabajo interno correspondía entonces a las deformaciones internas, los esfuerzos axiales, los de corte, los de momento y los de torsión. Entonces, a partir de este principio de trabajo virtual, se estableció el método de la carga unitaria para hacer el cálculo de desplazamientos en estructuras simples. Entonces, el método de la carga unitaria va a ser entonces la aplicación del principio de trabajo virtual. Se puede aplicar a estructuras tipo armadura, tipo vigas, tipo pórticos, combinadas, estructuras complejas. Y sirve para encontrar básicamente deflexiones, rotaciones y desplazamiento relativo entre puntos. Listo. Entonces, mm, el método es aplicable a cualquier tipo de estructura, pero en nuestro caso vamos a manejar estructuras estáticamente determinadas, porque para poder aplicar el método necesitamos conocer los esfuerzos internos de los elementos, ¿sí? Todavía no hemos visto métodos de solución de estructuras indeterminadas, entonces es necesario que la estructura que vayan a analizar sea estáticamente determinada. Entonces el método plantea dos sistemas que tenemos que solucionar para poder dar la respuesta. El sistema uno es la estructura real sometida a las cargas reales. Las cargas reales pueden ser fuerzas, momentos, cargas distribuidas, pueden ser cambios de temperatura, fuerzas de impacto. Entonces, esa es la estructura base del sistema uno. Mientras que el sistema 2 va a ser la misma estructura, la misma configuración geométrica y de materiales, pero la estructura va a tener solamente aplicada una carga unitaria, ¿sí? Esa carga unitaria va a actuar en el punto donde se quiere el desplazamiento y en la dirección que se supone, ¿ya? Entonces, la carga tiene que tener posición y dirección, ¿no? La posición es donde queremos calcular la deformación, la dirección es el sentido en el cual vamos a suponer, una suposición, donde suponemos cuál es la dirección del elemento. Bueno, ahora, ¿cómo se aplica el método? Entonces, tengamos en cuenta y claro cuáles son los dos sistemas. El sistema uno, cargas reales, el sistema 2, cargas virtuales. Entonces, nuestro sistema uno, debido a las cargas reales, va a presentar una deformación, eh, la deformación real de la estructura, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa deformación real? Esta deformación real la vamos a aplicar al sistema 2. El sistema 2, recuerden que tiene una carga unitaria aplicada.
Entonces, al aplicar estas deformaciones reales al sistema 2 que tiene una carga virtual, ¿sí? Estamos obteniendo lo que se llama el trabajo virtual externo, realizado por la carga unitaria en el sistema 2. Bueno, entonces con eso podemos calcular el trabajo externo. ¿Cómo lo podemos definir entonces? El trabajo externo de la fuerza unitaria va a ser la fuerza unitaria multiplicada por los desplazamientos reales de la estructura. Ese va a ser el trabajo externo realizado por el cuerpo. Ahora, vamos a tener también dos datos adicionales. Del sistema 1, si conocemos sus deformaciones reales, podemos conocer sus variaciones axiales por flexión, por corte y por torsión. ¿Sí? Podemos conocer todos esos cuatro tipos de deformaciones. Y en nuestro sistema 2, al aplicarle el desplazamiento virtual, entonces internamente los cuerpos los elementos de la estructura van a desarrollar una fuerza axial, un momento flector, una fuerza cortante y un momento torsor interno. ¿Listo? Pero estos son del sistema virtual. Pues por eso tienen la letra U, porque son correspondientes al sistema virtual. Entonces, combinando estos dos componentes, podemos llegar a lo que es nuestra expresión de trabajo interno de deformación. Entonces recuerden que en el primer video el trabajo interno se definía como una combinación de los distintos tipos de acciones internas que puede experimentar el elemento. Los axiales, los momentos, los cortantes y las torsiones. ¿Listo? En este sistema que podemos ver, todos los que tengan la letra U van a ser correspondientes al sistema virtual, es decir, al sistema 2, de la carga unitaria. Y todas las deformaciones van a ser reales. Bueno, según habíamos visto en la presentación anterior. Entonces, si hacemos el principio del trabajo virtual, nos dice que el trabajo externo debe ser igual al trabajo interno. Si igualamos la expresión 1 con la expresión 2 y despejamos la carga unitaria, ¿sí? Como está multiplicando, puede pasar a dividir y al ser 1, todos estos factores quedan iguales. Aquí podemos obtener una expresión para calcular los desplazamientos reales de la estructura. Bueno, y este es básicamente el principio de la carga unitaria para calcular desplazamientos. Entonces, hay que tener en cuenta algo. Nosotros estamos trabajando con un material en el rango elástico. Si el material está en el rango elástico, quiere decir que cumple la ley de Hooke o la ley de elasticidad. Entonces, si se acuerdan por allá en sus cursos de materiales, cuando hacían la curva de esfuerzo de formación del acero, llegábamos a una expresión en la que el esfuerzo en una sección va a ser igual a su módulo de elasticidad por su deformación unitaria. Esto es en el rango lineal. ¿Sí? Sabiendo que todos nuestros cuerpos están en el rango lineal, todos los que llevamos a trabajar acá en este curso, y que todos cumplen pues la ley de Hooke, entonces las expresiones de la deformación real, de axial, de flexión, de cortante y de torsión, las podemos reemplazar por su significado mecánico, ¿cierto? Entonces cuando veían deformaciones axiales, encontraban que la deformación de un elemento era P por L sobre E por A, cuando el elemento era constante. En este caso, P viene a ser la carga axial en el sistema real, en el sistema 1. Esta va a ser el diferencial de elementos, ¿sí? Lo que es equivalente a la longitud para cuando tenemos secciones variables. Y la rigidez axial. Cuando teníamos la flexión, teníamos esta expresión, momento por el diferencial por EI. Cuando van a calcular deformaciones cortantes, alfa, que es un factor de forma que depende de la sección transversal, el cortante actuante, la longitud del elemento, el módulo de corte y el área. Y cuando van a calcular una torsión va a ser el par torsor, la longitud del elemento, el módulo de corte y la inercia polar del elemento.
Si el material es lineal, entonces estas cuatro expresiones son la forma correcta de expresar las deformaciones internas del elemento. Entonces, si vamos a la ecuación del desplazamiento y reemplazamos, vamos a obtener esta integral, que es la misma integral de trabajo interno, pero igual al desplazamiento real. ¿Listo? Bueno, esta integral puede aplicar a cualquier estructura. ¿Sí? Entonces, cualquier tipo de estructura que estén analizando, para una deformación exacta tienen que calcular esta integral. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay casos de estructuras especiales que no van a presentar todos estos cuatro tipos de esfuerzos a lo largo de sus elementos. Por ejemplo, el primer caso es una armadura de nodos articulados. Entonces vienen una armadura, una cercha, no sé cómo la llamen ustedes, vienen sus apoyos, ¿sí? Y una característica especial de estas cerchas, de su concepción, es que los nodos son articulados en sus extremos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que en estos puntos no va a haber transferencia de momentos, no hay transferencia de momentos para nada. Solo va a estar en capacidad de transmitir fuerzas de tensión o fuerzas de compresión, fuerzas axiales. ¿Qué más sucede con las armaduras? Cuando ustedes tienen una armadura, las fuerzas tienen que estar aplicadas en los nodos de los elementos. ¿Listo? No hay fuerzas a lo largo de las vigas de los elementos, sino solamente en los nodos. Esas son las dos características que hacen que las armaduras solo puedan manejar un tipo de fuerza interna, la fuerza axial. ¿Sí? Entonces no vamos a tener ni deformaciones por flexión, ni deformaciones por cortante, ni deformaciones por torsión. ¿Qué quiere decir eso? Em, que nuestra integral, entonces vamos a volver a esta integral, nuestra integral se va a reducir porque en este caso no vamos a tener ni flexión, ni corte, ni torsión. Solamente vamos a tener aporte de las fuerzas axiales para la deformación del sistema. Entonces, trayendo esa integral, recordemos que la integral es nu, nl, dx sobre d por a. Esta sería nuestra integral para nuestra estructura. ¿Qué sucede? Nuestros elementos tienen longitud constante, ¿cierto? Y la carga de compresión es la misma al inicio que al final del elemento. Entonces, esta integral deja de ser una sumatoria, ¿sí? Porque la integral es una sumatoria de unas variables y se convierte en una sumatoria sencilla, en la cual va a ser la multiplicación del axial virtual por el axial real por la longitud del elemento sobre por A. Y aplicamos esta fórmula con una sumatoria a cada uno de estos elementos. ¿Sí? Y de esa forma podemos obtener el desplazamiento real en un punto de la estructura. ¿Qué otro caso tenemos? Las vigas. Entonces, cuando ustedes tienen una viga, eh, la viga puede tener distintos tipos de fuerzas, axiales, corte, torsión, momentos, pero entonces las que gobiernan la deformación en las vigas son las deformaciones por flexión. ¿Sí? Entonces vamos a ver que cuando hacemos análisis de deformaciones por flexión, por corte, por axial y por torsión, las de flexión son las que aportan casi que el 95% del valor de la deformación. Entonces, toda esa integral de cuatro partes me queda reducida simplemente a una integral de momento virtual por momento real por dx por y. ¿Listo? En el caso de las vigas o de los pórticos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos evaluar nosotros estas integrales? Entonces, básicamente lo que hacemos es coger el diagrama de momentos virtual. Entonces, digamos que aquí tenemos un elemento con el momento virtual y está con el momento real. Entonces, si tenemos aquí un diagrama de momento virtual de este estilo, por ejemplo, y un momento real de este estilo, ya.
Entonces la idea es combinar este diagrama 1 con este diagrama 2. Esta ecuación, esta curva, va a tener una ecuación que va a depender de la posición. Y estas dos van a tener también otra ecuación que va a depender de la posición, ¿cierto? Son funciones de x. Entonces, al reemplazarlas aquí y hacer la integración de 0 a L de mi elemento, debería obtener eh, la deformación exacta del punto. ¿Qué sucede? A veces esta obtención de estas expresiones es un poco difícil. No son tan sencillas ni tan directas de obtener. Aquí vamos a ver unos ejemplos y vamos a intentar sacar las expresiones. Pero entonces, para solucionar eso, existe algo que se llama las integrales de Moore. De Moore. ¿Listo? Esas integrales son productos mm, de distintos tipos de figuras geométricas de los diagramas de momento que pueden ser evaluados aritméticamente. Entonces, ¿qué tenemos? En nuestras integrales estas propiedades, módulo de elasticidad, área, elasticidad e inercia, módulo de corte, inercia polar, todas esas, si tenemos un elemento prismático con el mismo material, son constantes. Entonces, pueden salir de las integrales. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar por dentro de la integral? Estos términos que hacen referencia pues a los diagramas que varían, ¿no? Diagramas que pueden presentar variaciones. ¿Listo? Aquí voy a sacar solo la deflexión, por ejemplo. La deflexión. Este término, momento virtual por momento real por dx, puede ser evaluado mediante la tabla de las integrales de Moore. ¿Listo? Esa integral, esa tabla contempla diferentes combinaciones de caso de diagramas constantes o variables. Entonces aquí está un ejemplito de la tabla de integrales de Moore. En la primera fila, esta parte de aquí, podemos obtener una serie de momentos, de formas típicas de los diagramas de momentos. Hay unos diagramas que pueden ser constantes, en trapecios, triangulares, parabólicos, perdón, semiparabólicos, parabólicos, como parábolas o mm, que alternen entre positivo y negativo linealmente, ¿listo? Y en la primera columna, aquí en esta parte, vamos a obtener los diagramas de momento reales o virtual, no importa, puede ser virtual real o real virtual, no importa. Entonces, en el caso anterior recuerden que teníamos este diagrama MU y multiplicado por este diagrama ML. ¿Qué sucede? Aquí tengo que hacer una división. ¿Por qué? Porque este ML tiene dos ecuaciones. Una para esta que sube y una para esta que baja, ¿cierto? Mientras que, perdón, este MU sí tiene una sola ecuación que representa de inicio a fin. ¿Listo? Entonces, en esta parte yo debería hacer dos integrales. Una integral para la región 1 con 1 y la región 2 con 2, ¿cierto? En esta parte las integrales de Moore es un poco diferente. Entonces, ¿qué tenemos que asociar? Vamos a buscar el diagrama virtual es una parábola, es decir, corresponde a este caso de acá. Una parábola en un tramo L del elemento con un valor máximo m. ¿Listo? Y el otro diagrama, el real, en este caso va a ser un triángulo con dos pendientes. Entonces, en este caso puede ser este de acá, el último, ¿sí? Donde definimos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale M, que es el valor máximo del momento. Donde se crucen estas dos filas con columna, esta expresión de aquí va a ser el valor de la integral mu ml por dx. ¿Listo? Entonces, identifico cuál es mi valor A, B, L, M minúscula, M mayúscula y L, dependiendo pues de los dos casos que referencié en la primera fila y en la primera columna. Y evalúo este producto y me da lo mismo que hacer toda la integral. Bueno, esas son las tablas de las integrales de Moore.
De nuevo, aquí está pues, la bibliografía del curso. Todo ese tema lo pueden encontrar en Guidi Timochenko. Está muy claro. No sé si consigan ese libro virtual, pero ahí en la segunda edición está clarito el tema de las deformaciones. O si no, en el capítulo de Uribe Escamilla también pueden encontrarlo. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es básicamente lo que contenía el segundo video que no pudieron ver ayer. ¿Alguien tiene alguna preguntita de eso? Como les dije, esto va a ser, este fue un repaso rápido, ¿sí? Y la idea era que lo pudieran ver ayer, entonces vamos a entrar de una vez a hacer unos ejemplos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Bueno, listo. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a empezar de una vez con un par de ejemplos, porque sí, es un poco difícil entender todo esto desde un punto de vista solo teórico. Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejemplitos para poder clarificar los conceptos del trabajo virtual y la carga unitaria. Entonces, ejemplo aplicado, listo. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor, activan el micrófono y me avisan para parar, porque no estoy viendo la ventana del chat. Entonces no va a ser posible leerlos. Listo. Entonces vamos a ver esta armadura. Es una armadura estáticamente determinada, tiene tres reacciones, ¿no? Aquí una vertical, horizontal y otra vertical. Y esta armadura está sometida a dos cargas, una carga P y una carga 2P vertical, todas aplicadas en el nodo A. Suponemos que todos los miembros son prismáticos, es decir, no tenemos elementos de sección variable. ¿Listo? Y su rigidez axial va a ser la misma, área por módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque pues todos tienen la misma sección transversal, la misma área. Entonces vamos a obtener una expresión para calcular la deflexión horizontal y la deflexión vertical del nodo B. Entonces, este nodo B, cuando la estructura empiece a deformarse, ¿listo? Puede tomar una configuración de este estilo, ¿sí? En donde el nodo B presentó un desplazamiento hasta este punto. Bueno, en mi nodo B, este va a ser mi desplazamiento B. Para calcular este desplazamiento, vamos a calcularlo en dos partes. Primero, cuál va a ser el desplazamiento horizontal del nodo B. Y segundo, pues cuál va a ser el vertical. ¿Sí? Entonces, finalmente podríamos decir que el desplazamiento del nodo B va a ser la raíz del horizontal al cuadrado más el vertical al cuadrado. ¿Sí? Eso es básicamente lo que queremos hacer. ¿Cuánto va a desplazarse horizontalmente y verticalmente? Entonces, ¿qué sucede? Primera consideración, las cargas solo están actuando en los nodos. ¿Sí? Por ende, la fuerza axial es constante a lo largo de todos los elementos. No voy a tener ni momentos, ni cortantes, ni torsiones. Entonces, como ya vimos para las armaduras, mi ecuación de carga unitaria se reduce a una sumatoria de las fuerzas internas. Entonces vamos a tener dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. Bueno, mi sistema 1, entonces si recordábamos lo que acabamos de ver en lo de
carga unitaria, dice que el sistema 1 es la misma armadura, pero con las cargas reales. Y el sistema 2 es el mismo sistema, la misma estructura, pero con unas cargas virtuales. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es darle solución a mi sistema 1, a este sistema de acá. ¿Cómo así darle solución? Vamos a calcular todas las fuerzas internas, todos los N sub L del sistema real. ¿Listo? Y si hacen un poquito de estática, ya cada uno hará su estática y verificará que esto les esté dando lo que estoy poniendo aquí. Podemos obtener todas estas cargas del sistema 1. ¿Sí? Y es lo que nosotros llamamos en el método los N sub L. ¿Ya? Entonces, el elemento AB tiene una longitud L según el esquema. Todos tienen L excepto el elemento CB. El elemento... Ah, me quedó mal. CB. Una C. Mide raíz de 2 sobre 2. Listo. Si ustedes calculan todas las cargas internas en esos elementos, van a obtener que el elemento AB tiene una carga P de tracción, como es positiva. El elemento AC va a tener una carga menos 2P negativa de compresión. El elemento BD va a tener una carga P positiva de tracción. Este no tiene carga porque vale 0. Y este de aquí va a ser una carga de compresión en la diagonal. ¿Listo? Entonces, esto que hice aquí fue analizar mi estructura 1 para obtener mis cargas N sub L, cargas reales. ¿Listo? ¿Sí está claro, muchachos, hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, vamos a calcular cada una de las dos deflexiones por independiente, la deflexión horizontal y la deflexión vertical. Bueno, entonces, quiero calcular la deflexión horizontal del nodo B. Entonces voy a plantear mi sistema 2 para delta horizontal del nodo B. ¿Listo? ¿Qué decía el método? La estructura tiene que ser la misma, con las mismas condiciones de apoyo, pero en este caso solo va a tener una fuerza y esa fuerza va a ser una fuerza virtual. ¿Sí? Nosotros por lo general dejamos una carga unitaria para que el método sea más sencillo de aplicar. Entonces vamos a aplicar una fuerza unitaria. ¿Qué dice el método? Si usted quiere calcular una deflexión, tiene que aplicar una fuerza puntual. Pero si usted quisiera calcular un giro, tendría que aplicar un momento. ¿Listo? Estas armaduras, estos elementos no presentan giro porque son articulados en los nodos. Entonces vamos a calcular una deflexión, tenemos que aplicar una carga puntual. ¿En dónde vamos a aplicar la carga? Esa es la primera pregunta. ¿En dónde y en qué dirección? Entonces, ¿en dónde? En el nodo B. Entonces seleccionamos nuestro nodo B. ¿En qué dirección queremos calcular el desplazamiento? De por sí en este punto no sabemos cómo se va a deformar nuestra estructura, ¿no? Aquí, esta deformación que les dibujé acá puede ser como puede ser mentira. Todavía no lo sé hasta que tenga pues el valor real del desplazamiento, ¿sí? Entonces, como no sabemos la dirección real del desplazamiento, Profe, qué pena. dime, De B a D, ¿por qué hay una carga P? No entiendo ahí ese pedacito. En la tabla anterior. espérate, te reviso. De B a D, no, esta es C a B. Ah, ya te entiendo, esta de acá. Sí, ese Claro. elemento. Si tú calculas esta reacción te da P, Ah, ok. ¿sí? Ah, ok. Entonces, esta fuerza aquí solo se puede transmitir a este elemento vertical. Por eso es que te queda aquí la carga P. Sí, gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces, tengo mi nodo, tengo el lugar donde quiero calcular el desplazamiento, voy a aplicar una carga unitaria en una dirección supuesta, ¿sí? Entonces voy a suponer que mi desplazamiento real del nodo B horizontal va a ser hacia la derecha, ¿sí? Como supongo que es hacia la derecha, mi fuerza tiene que ir
a la derecha. Bueno, no importa la dirección que yo suponga, muchachos. Si al final la deformación me da negativa, quiere decir que supuse mal la dirección. Entonces simplemente se desplaza opuesta a lo que estamos suponiendo en esta parte. Entonces, esto que tenemos aquí ya se convierte en nuestro sistema 2. Analizamos de nuevo por estática todo nuestro sistema 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestros elementos, este es CB, de nuevo está mal. Tenemos nuestros 5 elementos, sus valores de longitud, ¿listo? Y traigo aquí los valores de la carga real NL que calculamos para la estructura 1, ¿listo? Analizo la estática de mi sistema 2 y vengo y lo ubico en esta nueva columna. ¿Qué voy a tener aquí? Las fuerzas que actúan en mi sistema 2 correspondiente al sistema de carga virtual NU. Bueno, entonces voy a realizar mi operación para calcular la deformación de mi nodo B horizontal. ¿Qué decía? Va a ser una sumatoria entre la carga virtual por la carga real por la longitud sobre EA de cada uno de los elementos. Entonces aquí está muy sencillo. Puedo multiplicar esta expresión en la parte de arriba de esa integral, ¿cierto? De esa sumatoria. NU, fuerzas virtuales por fuerzas reales por longitudes. Entonces viene L por P por 0, 0. La segunda 0, en la tercera menos P, y en la última menos 2 raíz de 2P por L. ¿Listo? Ese es el resultado de multiplicar longitud por carga real por carga virtual. Esto lo hago elemento por elemento. Y al final lo sumo. Y me da menos 3.8284 P por L. ¿Listo? Vengo y reemplazo eso en la parte superior de mi sumatoria. Como todos los elementos tienen la misma rigidez axial, E por A, ¿cierto? Esto puede salir de la sumatoria porque es constante. Entonces, al final, divido esa sumatoria de las virtuales por reales por longitud sobre E por A. Y esto va a ser el valor de la deformación horizontal del nodo B. ¿Listo? Es lo que yo llamo deformación horizontal del nodo B. Súper sencillo, ¿no? Entonces aquí ya calculé la componente horizontal del desplazamiento. ¿Qué sucede? Hay un signo negativo. Entonces recuerden, cuando los desplazamientos me dan negativos, no es que esté mal el procedimiento, no. Lo que quiere decir es que mi nodo, en este caso yo supuse, según esta fuerza, que va hacia la derecha, ¿cierto? Como me dio negativo, quiere decir que es opuesto a esa dirección, que este nodo B se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Cuánto se va a desplazar? 3.82 por P por L sobre E por A. ¿Alguna pregunta de eso, muchachos? ¿Hasta ahí? No, no, señor. Entonces, si se fijan, el método es muy fácil de aplicar para una estructura, una armadura, ¿no? Siguiente parte. Ahora tenemos que calcular la componente de deflexión vertical del nodo B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro sistema 2 va a cambiar. ¿Sí? Ya no va a ser una carga horizontal porque no nos interesa ese desplazamiento, sino una carga vertical. Entonces aplico una carga unitaria en B. ¿En qué dirección la coloco? Voy a suponer que mi nodo B, cuando yo aplico esas fuerzas, se va a desplazar hacia arriba. Si se desplaza hacia arriba, mi fuerza debe ser unitaria en la dirección vertical hacia arriba. Y analizo por estática y obtengo las fuerzas virtuales de mi sistema, en este caso un sistema 2, pero para carga vertical. Me sirve la misma tablita de ahorita. La longitud no va a cambiar, ¿no? La carga real tampoco va a cambiar porque mi sistema 1 no se modifica. Lo único que modifico es el sistema 2 dependiendo de la deformación que yo quiera calcular. Este sistema 2 es el que
Sí, se va a modificar. Entonces, si yo analizo este sistema por estática, me da que el único elemento con carga va a ser el elemento BD, con una carga unitaria. Listo. Ahora, después de analizar mi sistema 2 por estática, ya tengo todas mis fuerzas internas, evalúo el producto superior de la sumatoria. Entonces se me anulan estos 4 elementos y me queda solo el elemento BD con una deformación vertical P por L. Dime. Profe, qué pena, una pregunta. Sí, ¿Por qué el elemento BC no tiene carga virtual? O el eh, elemento CB mejor. ya. Entonces, si te paras acá en el nodo B, ¿qué fuerzas van a actuar? La fuerza de 1, la fuerza de BD y la fuerza AB y la fuerza CB. Si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en X igual a 0, AB y CB se les van a anular. ¿Por qué? Aquí en este nodo, AB ya vale 0. ¿Sí? Si aquí este AB vale 0, CB tiene que ser 0 para que este nodo esté en equilibrio. Luego haces sumatoria de fuerzas en Y y de ahí obtienes que BD es igual a P. A 1. Ok, gracias. ¿Listo? Sí, Bien. señor. Bueno, entonces aquí obtenemos P por L, que es la parte superior de la sumatoria de la deformación virtual. Venimos aquí, el E por A de nuevo es constante, entonces sale de la sumatoria y finalmente nos dice que el desplazamiento vertical del nodo B va a ser P por L sobre EA, ¿no? Em, ¿Qué sucede? Cuando el área o el material son diferentes, nosotros tendríamos que agregar aquí columnas adicionales, por ejemplo, la columna del material y la columna del área, ¿sí? Y esta sumatoria, esta columna de operaciones de una vez debería ser E por A. Y si sumamos todo eso, lo que nos dé aquí es la deformación del nodo. Pero eso es solo cuando tenemos elementos de áreas diferentes o de materiales diferentes. ¿Sí? Si todas las áreas y todo el material es el mismo, pues simplemente podemos aplicar esta parte de la sumatoria y al final dividir por EA, como estamos haciendo aquí en este ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna preguntita hasta ahí? No, profe. ¿Seguros? ¿Nadie tiene preguntica? Antes de seguir con el siguiente ejemplo. No, En el chat, señor. si quieren pueden hacerlas por el chat, no hay problema. Ahí estoy pendiente. Bueno, entonces. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos la misma armadura. ¿Listo? Pero en este caso, ya vimos cómo calcular un desplazamiento horizontal o un desplazamiento vertical. Para este caso vamos a calcular, bueno, finalmente pudimos definir que el horizontal es hacia la izquierda y el vertical es hacia arriba. Este va a ser mi delta B del problema anterior. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Este elemento, bueno, todos los elementos van a presentar una rotación, ¿sí? Entonces, este elemento AB puede rotar y quedar en esta posición o en esta posición. En alguna de esas dos va a rotar, no va a permanecer horizontal. Entonces, en este punto vamos a calcular cuál es el ángulo de rotación de ese elemento AB para este sistema de cargas, ¿no? Y asimismo vamos a calcular entre A y D, tenemos una distancia inicial, ¿sí? Después de que sucede la deformación, esta distancia se puede o aumentar o reducir. Entonces,
¿cuánto vale esa diferencia? ¿Cuánto es esa variación de la distancia entre el punto A y el punto D? Entonces son dos ejercicios diferentes. En el primero tenemos que calcular la rotación de un elemento. Entonces habíamos dicho que para las rotaciones tenemos que aplicar un momento unitario. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué problema tenemos con las armaduras? En las armaduras yo no puedo colocar momentos en la mitad de un elemento, ¿cierto? Tengo que colocar son fuerzas en los nodos. Entonces, mi momento unitario tengo que descomponerlo en un par de fuerzas que actúan en el nodo B y en el nodo A, generando un sentido de rotación, en este caso, positivo. ¿Sí? Entonces, recordamos que momento es carga por distancia. Bueno, la distancia aquí, ¿cuánto vale? L. El momento vale 1. Entonces, la carga que tengo que aplicar en el nodo A y en el nodo B va a ser M sobre D. Es decir, 1 sobre L, que es lo que tengo acá. La dirección debe ser un par de fuerzas que genere una rotación positiva de mi elemento. ¿Listo? Ese es para el primer caso, para calcular el ángulo de rotación de un elemento. En el segundo caso, como quiero ver cuánto se van a acercar A y D, lo que tengo que hacer es colocar una pareja de fuerzas que tengan la misma dirección, ¿sí? Y que estén, si se están acercando, pues las coloco mirando hacia adentro, o si se están alejando, puedo colocarlas hacia afuera. ¿Listo? No importa cualquiera de las dos. Entonces, estos son nuestros nuevos sistemas 2. Este va a ser el sistema 2A y este va a ser el sistema 2B. ¿Cómo soluciono ese ejercicio? Si se dan cuenta es lo mismo. Simplemente en este caso tengo dos fuerzas en cada uno de los sistemas. De resto, es lo mismo que hicimos en el paso anterior. Entonces, voy a hacer aquí de una vez mis dos sistemas. Carga real no va a cambiar porque el sistema de cargas es el mismo. Longitud no va a cambiar. Carga virtual NU sub 1. Entonces cojo mi sistema 2A, que es el correspondiente a la rotación del elemento, ¿cierto? La del momento. Y analizo la estática de ese sistema. Voy a encontrar que solo AC y BD son los únicos que van a tener fuerza. Entonces esta va a ser en compresión y esta va a ser en tracción. Realizo la operación de la sumatoria para mi sistema 2A. Y este valor de aquí va a ser mi deformación, bueno, falta dividir por EA, y esa va a ser el ángulo de rotación del elemento AB. ¿Sí? Súper sencillo. Para mi sistema 2B, que es cuánto se acerca o cuánto se alejan los elementos, voy a obtener una fuerza virtual 2 y voy a encontrar elementos que están en compresión y un elemento que está en tracción. Realiza la multiplicación de longitud por carga real por NU sub 2. ¿Listo? Que corresponde a mi sistema 2B. Y de esta forma, sumando todos los resultados que vemos acá, voy a obtener, dividiendo por EA, la separación relativa de los dos puntos. Entonces, el giro de AB. El giro de AB me dio 3P la sumatoria dividido entre A. Como dio positivo, yo supuse, recuerden que mi momento está positivo, es decir, estas fuerzas están en este sentido. Como me dio positivo, quiere decir que mi giro es antihorario, es decir, un ángulo positivo, es una rotación positiva del elemento. ¿Cuánto vale? 3 por P sobre EA. Por el otro lado, ¿cuánto se acortan, cuánto se alejan o cuánto se unen los nodos A y D? Entonces viene mi resultado de la sumatoria, en los dos PL, dividido entre E por A. ¿Qué quiere decir este signo menos? Entonces, vamos a ir a la imagen anterior. Como yo supuse que estos dos elementos se están acercando, ¿sí? Eso es lo que quieren decir estas dos fuerzas unitarias hacia adentro. Como mi desplazamiento me dio negativo, quiere decir que está mal, que mis sistemas no se están acercando, se están alejando. Bueno,
Es decir, que este nodo se mueva hasta acá y este nodo se mueva hacia afuera. ¿Listo? Eso es básicamente lo que me está diciendo este signo negativo. Los nodos se alejan. No sé por qué está aquí. ¿Alguna preguntita del análisis de armaduras? ¿Se dieron cuenta hasta aquí? Esto es solo armadura. Aquí solo hemos hecho aplicación de teorema de fuerza virtual para eh, desplazamientos en armaduras. ¿Alguien tiene alguna duda de alguno de los procedimientos que vimos? Profe, yo tengo una duda con respecto a esa armadura. Pues el procedimiento sí está pues, como sencillo, Sí. pero en este caso, eh, la deflexión en D, pues digamos que ese patín soportaría cargas verticales positivas, Sí. pero en este caso el giro no quedaría como el patín volando. No, no porque esto es una restricción de movimiento vertical. Esto no va a dejar que esto suba ni baje, ¿cierto? Mm, No va- Ya, esa era mi pregunta, ¿sí? porque El pues, patín solo permite desplazamientos horizontal, no va a subir ni a bajar. ok, o sea, hacia arriba también restringe. Sí, correcto. El desplazamiento que restringe es vertical. Ok. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta, muchachos? Estos dos ejemplitos los pueden encontrar en el libro de Giri Timochenko, segunda edición. Ahí están clarito todo lo que hemos visto y todo lo que hemos hecho aquí hasta el momento. Em, Ahora, si nadie tiene preguntas con respecto a las armaduras, vamos a dejar un par de ejercicios para que puedan trabajar ahorita el fin de semana y podamos el martes llegar con dudas de las soluciones del método. ¿Listo? Entonces regálenme un segundito, ya les traigo el ejercicio para que puedan comenzar a desarrollarlo y a practicarlo para la próxima clase. Profe, qué pena una pregunta. Digamos que si en la armadura, así como uno está suponiendo que puede haber rotaciones o desplazamientos en alguno de los puntos, ¿no se pueden suponer asentamientos? ¿Me podría repetir la pregunta, William, por favor? Que digamos en la armadura, así como uno supone que puede haber desplazamientos en los nodos y rotaciones en los elementos, ¿no puede suponer de pronto uno que hayan asentamientos en alguno de los apoyos? Mm, sí, pero ahí ya, ¿cómo me explico? A ver. Sí pueden haber asentamientos en los apoyos, pero el método no le va a ayudar mucho a calcular eso, porque cuando usted haga el asentamiento tiene que, las fuerzas internas del sistema uno, ¿cierto? Sería un sistema con asentamientos, tendría que hacerlo mediante métodos matriciales que no hemos visto. Entonces no, el método no es muy, no le va a ayudar mucho para calcular desplazamientos cuando tiene asentamientos. Ok, profe, gracias. Bueno, listo. Denme un segundito, les voy a pasar un ejercicio para que podamos irlo mirando.
Bueno, entonces, vamos a analizar la siguiente estructura. Va a ser una armadura prácticamente determinada, entonces, quedó, quito grave eso. Listo. Esta va a ser nuestra armadura. Entonces, la armadura tiene unas dimensiones que, bueno, va a tener tres fuerzas aplicadas. Una en este nodo, hacia la derecha, que va a valer 20 kilonewton. En este nodo, una de arriba hacia abajo, que va a valer 80 kilonewtons. Y en este nodo de aquí vamos a tener una carga vertical de 30 kilonewtons, ¿no? Las dimensiones, entonces, cada uno de estos vanos va a valer un metro y un metro. Y la altura de la cercha va a ser también de un metro, ¿no? La distancia entre este apoyo y este primer nodo va a ser pues 0,5 metros. Pues van a tener un metro y este va a tener un metro. Esa es mi estructura. Los nodos, la numeración es esta de acá. A, B, C, D, E, F, G. ¿No? Esa va a ser mi armadura. Mm, todos los elementos van a ser unos elementos cuadrados, ¿no? Cuya base son 10 milímetros y su altura son 10 milímetros. Todos los elementos son cuadrados de 10 por 10 milímetros. Y el módulo de elasticidad, vamos a manejar, el material va a ser acero. Entonces, el módulo de elasticidad del acero va a ser 200.000 megapascales. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser determinar em, la figura deformada de toda la armadura. Es decir, van a ser, a ver, cómo se van a mover. Bueno, no se ve nada. Cómo se van a mover todos los nodos, horizontal y verticalmente. Y vamos a ver cómo va a ser la figura final de deformación de esta armadura. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? El primer paso, pues, es resolver su sistema 1. 1 de fuerzas reales. N sub L. ¿Listo? Y el paso 2 es resolver el sistema 2. Pero, ¿qué sucede? Este sistema 2, ¿cuántos sistemas 2 van a tener? Entonces, todos estos nodos, A, B, C, D, E, F y G,
pueden tener dos tipos de desplazamientos, un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. El nodo A es el nodo del apoyo izquierdo, entonces no tienen X y no tienen Y. El nodo B es un nodo libre, entonces puede tener desplazamiento en X, desplazamiento en Y, lo mismo el C, lo mismo el D, lo mismo el E y lo mismo el F. El nodo G eh, tiene restringido el desplazamiento en Y. Entonces, no tiene desplazamiento en Y, pero sí tiene desplazamiento en X. ¿Listo? ¿Sí está claro hasta aquí qué es lo que estoy haciendo? Mirando cuáles son los dos posibles desplazamientos de cada uno de mis nodos. Entonces, ¿cuántos sistemas de fuerzas 2 voy a tener? Voy a tener uno, 2, voy a marcarlos aquí con otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 sistemas diferentes. Es decir, voy a tener 11 tablas para calcular n sub u. ¿Está claro eso? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a calcular esta figurita deformada, calculando la deformación horizontal y la deformación vertical de cada nodo. ¿Listo? Entonces, dependiendo del nodo, dependiendo de la dirección, voy a tener un sistema con una fuerza unitaria. ¿Sí? Voy a tener 11 sistemas de cargas unitarias diferentes. Y vamos a analizarlos. Organizamos la tablita y calculamos cómo va a ser la figura deformada de nuestra armadura. ¿Está claro el ejercicio que necesito que desarrollen para el otro martes? Sí, profe. Listo. Sí, señor. ¿Escribieron algo en el chat? Listo. Entonces, si quieren, tomen pantallazo. Igual yo ahorita guardo la presentación en PDF y se la subo al Moodle para que puedan tener el acceso al ejercicio. ¿Cómo vamos a encontrar las fuerzas internas? Pueden hacerlo de dos formas, con estática, que es demasiado largo, o podemos usar un programita para encontrar fuerzas internas en los elementos. Entonces, ¿cuál les recomiendo yo? Les recomiendo un programita muy bueno que encontré últimamente, que se llama FTool. Si van a internet, a Google y colocan FTool, el primer resultado que les sale, ftool.com.br, es un programita muy sencillo de manejar para analizar estructuras simples. Entonces tienen que hacer un registro, se registran con su cuenta de correo de la universidad para que tengan la licencia gratuita del programa y él les descarga un ejecutable en su computador. Yo por aquí ya tengo descargado ese ejecutable que está por acá. FTool. Acá. Entonces ustedes abren su instalador. Es un ejecutable, no tienen que instalar nada, es simplemente un ejecutable para Windows. Y él les va a cargar ahí una interfase bastante sencilla, donde pues pueden manejar los materiales, las secciones, los apoyos y generar cualquier tipo de estructura asignando unas cargas para luego darles fuerzas de corte, fuerzas de axial y fuerzas de momento. Entonces les voy a mostrar como un ejemplito aquí que tengo unos ejercicios desarrollados para que vean más o menos cómo es la interfaz del programa. Entonces, es esto básicamente, ¿sí? Entonces, ustedes pueden meter sus noditos, sus vigas, sus cargas distribuidas, cargas puntuales, definen elementos, definen secciones, y por aquí a la arriba a la derecha pueden encontrar los diagramas de axial, y en este caso al ser una viga pues no tiene fuerzas axiales, los diagramas de cortante, y él les muestra ahí de una vez la solución, los diagramas de momento, y la deformación de la estructura. Bueno, esto es para una viga. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Montar aquí su armadura
y en base a eso calcular las fuerzas virtuales de los 11 casos diferentes, ¿sí? Entonces van a generar 11 archivos diferentes de FTool. Esto genera un archivo .ftl. ¿Listo? Entonces generan los 11 archivos, de ahí sacan sus fuerzas internas, hacen su tablita, en una hojita de Excel puede ser, y calculan la deformada de la estructura. Pueden compararla con la estructura real, les debe dar la misma deformada, ¿cierto? Si tienen bien tomado el módulo de elasticidad, las secciones, los materiales, todo. Bueno, entonces, ¿cómo manejar el programa? En internet pueden encontrar muchos tutoriales de cómo manejar el FTool para modelar una armadura. Yo voy a procurar hacerles un videito que les voy a dejar el sábado en la plataforma de cómo montar una armadura simple en FTool. ¿Listo? Y cómo sacar sus fuerzas internas para que ustedes puedan desarrollar su ejercicio. Entonces, lo principal ahorita es que hagan el registro en la página y descarguen el ejecutable. ¿Sí? O si no, pues pueden resolver los 11 sistemas por estática, que eso no creo que alcance. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, Listo. Listo, profe. entonces, si nadie tiene ninguna preguntita, podríamos dejar hasta ahí la clase de hoy. Y la próxima semana llegamos el martes a revisar más o menos cómo les debió dar la deformada de la armadura. Solucionamos dudas del FTool que tengan o del método de carga unitaria y comenzamos a analizar lo que son vigas y pórticos con deformaciones por trabajo virtual. Les recomiendo por favor que repasen el tema. Voy a dejarles también unos libritos, unos capítulos de unos libros que tratan el tema para que tengan otra fuente de información y puedan realizar ejercicios, comparar resultados y listo. Eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Alguien tiene alguna preguntita, alguna duda? Profe, las clases grabadas, ¿dónde las deja montadas? Qué pena. Ah, en la plataforma. Voy a subir, bajo el video, lo subo a YouTube y les pego otra vez el enlace en el curso. Voy a dejar una pestaña que sea como clases grabadas y clase a clase, dependiendo de la fecha, pues voy dejándolas ahí en orden para que ustedes puedan acceder. Ok, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, vamos los 23. Les voy a enviar un cuisecito. ¿Listo? Cuisecito fácil y sencillo con respecto a todo lo que vimos el día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo es que es esto. Entonces, en el correo, en el chat, les dejo su formulario para que respondan. Hay 4 preguntitas sencillas. Tienen 8 minuticos hasta las 7:28, 7:25, 5 minutos para que respondan el formulario. Es un quiz muy sencillo, ¿listo? Y les dejo también el formulario de asistencia para el día de hoy. Entonces ya se los comparto también. La asistencia. Entonces, muchachos, Profe, qué pena. Es que una compañera se le fue la luz por el barrio en donde ya está ahí. Estuvo un rato en el celular en la clase, pero pues ya se le descargó. No sé si de pronto ya le puede enviar un correo o algo así, sí, claro que pues me escriban. con No hay esto del problema. quiz y esto. Sí, Vale, no hay problema. gracias, Que me profe. escriban. Bueno, gracias. Listo, chicos. Entonces son 2 enlaces. El primero es el quiz y el segundo es la asistencia. Recuerden diligenciar todo en mayúscula porque me ayuda para tratar después la información. Y con esto terminamos por hoy. Nos vemos el martes. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, ahí en la plataforma hay un foro que está en la unidad 1, que es el foro de preguntas. Ustedes pueden dejar ahí su pregunta y yo la respondo para que todos tengamos acceso como a las dudas, si tenemos dudas similares o algo así. Bueno, muchachos, entonces, que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes. Profe, aún no me llega, aún no puedo abrir el quiz. ¿Qué les dice? Si necesitas permiso. ¿Está ingresando con su correo institucional? No, profe, yo tengo un problema con el correo institucional. Ah, Me dijeron que se demoraban 2 días hábiles. entonces espere un momentico. Voy a cambiar eso aquí un momentico.
Listo, vuelve a intentar a ver si ya le permite. Voy. Sí, sí lo dejó ingresar. Sí, ahora sí, profe. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, en 3 minuticos cierro el quiz para que se apuren a responderlo, por favor. Listo, muchachos, ¿todos ya resolvieron el quiz? Ya lo envié, profe. Sí, profe.
listo. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, voy a dejar de recibir respuestas y vamos a ver cómo les fue con la solución del quizecito. Un quiz muy sencillo, muchachos. La primera pregunta decía, para calcular el giro de una estructura debo aplicar. Entonces, recuerde que para un giro, para una deflexión, tengo que aplicar una fuerza puntual unitaria. Pero para un giro tengo que aplicar un momento unitario. ¿Listo? Estamos hablando de giros, no de fuerzas. Listo. La segunda pregunta, ¿qué tipo de esfuerzos internos se ven en las armaduras? Pues las armaduras, como les dije, como los nodos son articulados y solo tenemos fuerzas en los nodos, el único tipo de esfuerzo que va a tener la armadura son esfuerzos axiales, que es la respuesta del segundo. El tercero es, si el desplazamiento da negativo, significa que el desplazamiento está mal supuesto en dirección. Bueno, ¿qué fue lo que nos sucedió con la armadura en el desplazamiento horizontal? Que nos dio negativo, que iba para el sentido contrario. Y finalmente, el último punto, ¿cómo se llama la herramienta para resolver las integrales de áreas? Entonces, se llamaba integrales de Moore. Esas eran las respuestas del quiz. ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Alguna duda? No, profe, no. Bueno, más o menos Bien. todos aquí con esto. Listo, muchachos. No se olviden de la asistencia y nos vemos el martes para, para la siguiente clasecita con solución de vigas. Bueno, que estén muy bien entonces, muchachos. Hasta luego, profe, gracias.